Estas culturas mesoamericanas. En esto está dividido lo que es la época denominada como la época prehispánica. Pues bien, entonces comencemos para no tardarnos tanto, pero espero tengan a la mano la actividad del tema 4, que es el tema el preclásico. ¿Ya lo tienen a la mano? Vamos a trabajar con un mapa. No, profe. ¿No lo tienen? Bueno, no hay ningún problema. Los que no lo tengan, no hay ningún problema. Ahorita lo vamos a revisar. Y pueden hacer lo que es este mapa. De todas maneras, lo voy a mostrar. Lo pueden ustedes dibujar en su cuaderno. O lo pueden ustedes, si tienen la posibilidad, pues le pueden sacar copias y resolver la actividad. Pues bien, vamos a comenzar entonces con el tema del preclásico. El tema del preclásico, pues es la época más antigua del periodo prehispánico, ¿ok? Y vamos a verlo a grandes rasgos en esta línea del tiempo. La época prehispánica es la época que sigue después de la prehistoria. Ustedes ya lo analizaron en lo que es en el video 2 y lo estamos viendo en estos momentos. La época prehispánica entonces va del 2500 antes de nuestra era o antes de Cristo al año 1521 después de Cristo o de nuestra era. Recuerden que hay una división histórica de antes de Cristo y después de Cristo. Esta división, recuerden que la hacen los historiadores no porque sean religiosos, sino porque pues pertenecemos al mundo occidental. O sea, los europeos nos trajeron toda esta cuestión del catolicismo y es por eso que tradicionalmente se denomina así, antes de Cristo y después de Cristo. Antes de que naciera Cristo, pues habían pasado 2500 años antes y después pasaron 1521 años después de que nació Cristo. Entonces, si sumamos 2500 más 1521, ¿cuántos años nos dan? ¿Alguien sabe? 2500 más 1521, a ver, cálculo mental. ¿Cuánto nos da? 3000, 2000 años, 5000, 4000, ¿cuántos años nos dan? 4021. Así es, 4021 años de historia prehispánica, muy bien. Y como es tan larga este periodo de tiempo, por eso se divide en 3 épocas o 3 periodos: el preclásico, el clásico y el posclásico. ¿Sí? Del posclásico seguramente ni lo habían escuchado, pero eso es con lo que vamos a comenzar a partir del lunes que viene. Vamos a comenzar ya con posclásico. Entonces hemos estado viendo todas las culturas del preclásico y las del clásico, del 2500 al 200 después de nuestra era, ¿sí? Donde la principal cultura fue la cultura olmeca, y en el clásico, del 200 al 900, que duró 700 años, la principal cultura pues fueron los teotihuacanos y mayas y otras infinidad de culturas que hemos estado viendo a lo largo de los programas de Aprende en Casa y a lo largo de los textos que les he enviado. Y a partir del lunes comenzamos con el posclásico. Entonces, por supuesto que vamos a ver a los toltecas, a los mexicas y todas estas culturas que se establecieron un poco antes de la llegada de los españoles. ¿Okay? Esa es a grandes rasgos la época prehispánica. Y vamos a ver entonces, el día de hoy, el periodo preclásico. Entonces ya deben de tener los que tengan sus hojas a la mano. Vamos a lo que es a trabajar con Entonces, preclásico, periodo de la época prehispánica que va del 2500 años antes de Cristo al año 200 después de Cristo. Entonces tenemos 2500 años antes de que naciera, más 200 después de que nació Cristo. ¿Cuántos años duró el preclásico entonces? 2700 años. Así es, 2700 años. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta de su hoja? C. El inciso C, ¿sale? Si ustedes tienen la pregunta número 1, dice ¿cuántos años duró el periodo preclásico? Pues duró 2700 años, ¿vale? Los que no tengan la hoja, no se preocupen. De todas maneras, ya envié la actividad, la pueden ir haciendo después. Esta clase la voy a subir al ratito,
La voy a editar obviamente para que nada más venga lo más importante. Y les hago a subir este video, también lo voy a subir a YouTube. Entonces no se preocupen. Muy bien. Se establecen las primeras civilizaciones agrícolas y la mayoría se conforman por pequeñas aldeas como una cultura que se llamó Tlatilco. ¿Ok? Quiere decir que las culturas del preclásico eran primero unas cuantas aldeas, ¿sí? Unas pequeñas aldeitas que habían dejado de ser nómadas y se convirtieron en, ¿qué dijimos? ¿Cómo se llamaban estos que viven en un solo lugar? Sedentarios. Sedentario. Así es, se volvieron sedentarios. Esos que eran cazadores recolectores se volvieron sedentarios y para volverse sedentarios tuvieron que haber creado o inventado la agricultura, vamos a decirlo así, inventado. ¿Ah? Y hubo un elemento importante para este proceso que fue el cultivo de qué planta. A ver si se acuerdan. Maíz. El Maíz. Así es, efectivamente, el maíz fue el principal cereal o el producto que aquí en América dio paso al sedentarismo. Entonces, con el cultivo del maíz, empiezan a surgir las aldeas agrícolas y con esto inicia el preclásico, hacia el 2500 años antes de Cristo. Después de estas aldeas surgen los primeros centros ceremoniales, pero eso ya hasta el final del periodo preclásico, por ahí del año 100, 200 después de Cristo. Y surgen los primeros centros ceremoniales, sobre todo en el área olmeca. La cultura principal del preclásico son los olmecas, y ellos tuvieron 3 centros ceremoniales importantes: La Venta, Tres Zapotes y me falta una, ¿cuál es? San Lorenzo, ¿sí? Son 3, San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. ¿Por qué tienen estos nombres? Porque son los nombres actuales. No se sabe hasta la fecha qué idioma hablaban los olmecas, ni tampoco se sabe cómo le llamaban a sus ciudades. Entonces, por eso se utiliza el nombre actual que se le pone, que tienen estas regiones. Entonces, así se llama un lugar en Tabasco que se llama La Venta, y ahí en La Venta está esta zona arqueológica de esta ciudad importante de los olmecas. Iba a haber una ciudad que encontró al sur de la Ciudad de México, que es Huicuilco. Si no se acuerdan de estas, ahorita los vamos a ver, no hay ningún problema. Entonces, este es a grandes rasgos el preclásico. Dice aquí, periodo preclásico mesoamericano. Tiene 3, a su vez el preclásico tiene 3 épocas de estudio, porque es muy largo, como duró 2700 años, pues también estas tienen 3 subperiodos: preclásico temprano, preclásico medio y el preclásico tardío. Entonces, a ustedes tienen una pregunta de verdadero y falso. Dice, el periodo preclásico está dividido en preclásico temprano, preclásico medio y preclásico tardío. ¿Es verdadero o es falso? Verdadero. Verdadero. Es verdadero, lo estamos viendo aquí. Efectivamente, en esta línea del tiempo, nosotros nos podemos dar cuenta que el preclásico, como es un periodo largo de estudio, 2700 años, pues también se ha a su vez dividido en estos 3 periodos. El preclásico temprano es donde surgen las primeras aldeas agrícolas, estas primeras chocitas, ¿verdad? Primeras aldeas, y hacia el 1500 años antes de Cristo, o sea, 1000 años después, empiezan a surgir las primeras aldeas, pero las aldeas olmecas, en San Lorenzo, allá en Veracruz. Y en el 1200, antes de nuestra era, empieza a darse una época entonces de esplendor de esta cultura olmeca. Sí, empieza esta cultura olmeca a desarrollar otros centros ceremoniales, como ya dijimos, los otros 2, San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. Entonces es aquí el periodo donde surgen también varias civilizaciones mesoamericanas. Este mapa que ustedes están viendo aquí en chiquito, ahorita lo vamos a ver acá en grande, y este es con el que vamos a construir el mapa que ustedes tienen en los que pudieron imprimir las hojas. Pueden ustedes hacer, este es el mapa que vamos a elaborar, ¿ok? Bien, entonces el preclásico medio fue el periodo del esplendor olmeca, y por eso en el 900 antes de nuestra era, pues La Venta fue la principal ciudad de Mesoamérica prácticamente. Y en el 400 antes de nuestra era, los olmecas desaparecen. No se sabe hasta el momento cuál fue la causa por la que desaparecen los olmecas. Quizás fue algún enfrentamiento político entre los
las clases no privilegiadas y las clases privilegiadas, ¿sí? Pero al final de cuentas, este esplendor olmeca se termina, y en el preclásico tardío empiezan a surgir otros centros ceremoniales importantes como Cuicuilco. Cuicuilco, si ustedes vieron el programa y si ustedes han estado al pendiente de los temas, tiene una pirámide con una forma muy especial. ¿Cuál es esta forma que tiene basamento Circular. de Cuicuilco? En forma circular, como si fuera un pastelito. ¿Ah? Efectivamente, Cuicuilco tiene esta estructura, ustedes le llaman pirámides, pero acuérdense que son basamentos piramidales, pero tiene esta forma circular, es algo muy propio de la Ciudad de México, se encuentra esta zona arqueológica. Después se empiezan a abandonar estas aldeas, allá en Cuicuilco, porque explota un volcán y pues todo Cuicuilco se llena de lava. Y a partir de ahí en adelante van a surgir las primeras grandes ciudades, que son Teotihuacán, Monte Albán, etc. Y ya con eso estamos hablando del periodo clásico. Y este es a grandes rasgos la historia del periodo del preclásico, ¿de acuerdo? Entonces, como estamos viendo aquí, el preclásico, vamos a ver sus aspectos sociales, económicos, políticos y culturales, que esos son lo que ya vamos a trabajar ahorita con el mapa. Entonces, la sociedad del preclásico, ya dijimos que la mayoría de las personas vivían en aldeas agrícolas. Siempre hay que asociar esto en el preclásico. Cuando hablamos de las culturas más lejanas, más antiguas, eran apenas unas chocitas. Las civilizaciones de este periodo se caracterizan por el establecimiento de la especialización del trabajo. O sea, apenas estaban empezando, como se estaban volviendo sedentarios, necesitaban dedicarse a un oficio. Y entonces ahí empezaron a surgir los campesinos, los alfareros que empezaron a hacer estas vasijas de cerámica, comerciantes, porque habían productos que no se producían ahí y tenían que conseguirlos de otros lados, y la única forma de hacer comercio era intercambiando, con trueque. Y también siguieron existiendo personas que seguían cazando, habían pescadores, porque la mayoría de las primeras aldeas vivían al lado de los ríos para poder utilizar el agua para sus cosechas. Las mujeres pues se dedicaban a tejer, aunque también acompañaban a sus esposos a lo que es a las labores del campo, y probablemente también hicieron otros oficios como elaborar cerámica, etc. ¿Sí? La economía en el preclásico pues era la actividad principal de toda Mesoamérica, siempre fue la agricultura, y siempre se sembraban estos tres elementos: maíz, frijol, chile y calabaza, ¿vale? Entonces eso va a ser desde el preclásico hasta incluso en la actualidad seguimos consumiendo esos productos, ¿verdad? La agricultura sigue siendo muy importante. También se dedicaban a crear cerámica, a lo que ya dijimos, a la cacería, a la pesca, y se van a domesticar solamente 2 animales en Mesoamérica. No va a haber ganadería en Mesoamérica. ¿Sí? Ustedes no se imaginen que van a tener ahí su ganado, pues no existían estos animales. Los únicos animales que pudieron domesticar los mesoamericanos fueron el guajolote y el perro, ¿de acuerdo? En política, acuérdense que estamos hablando de cómo se daba esta cuestión de poder, quiénes dominaban a los demás. Y hablando del preclásico, como eran pequeñas aldeitas, pues no existía, por así decirlo, un gobernante muy fuerte o un sistema político muy importante, no existía. Apenas estaban dando estos procesos complejos de poder, ¿no? De dominio de una persona o de un grupo de personas sobre las demás. Como eran muy poquitas, solamente existía un personaje que era el jefe de la aldea o el jefe de la tribu, por así decirlo, que le llaman el cacique o le llaman lo que es el jefe, ¿no? Y por eso el sistema político que tienen estas aldeitas, pues es el de jefatura o cacicazgo, o sea, un cacique, una persona importante dentro de la aldea. Entonces, así se llama el sistema político del preclásico, cacicazgo o jefatura. Y sobre todo esta persona tenía una función religiosa muy importante, era un chamán.
Era una persona que conocía lo que son, perdón, las plantas medicinales, y y acuérdense que hay unas ciertas plantitas, ¿verdad? Que te ponen a viajar, ¿verdad? A otros mundos, ¿verdad? Entonces, seguramente, este chamán empezó pues, a tener estas visiones y empezó como que a crearse este mundo religioso, y por eso le dieron importancia a esta persona, porque era el puente entre el mundo religioso y el mundo terrenal, y por eso fue adquiriendo, pues, este personaje prestigio dentro de la aldea, y era entonces el jefe de la aldea, o era el cacique de la aldea. Muy bien. Y las culturas, entonces vamos a ver cuáles fueron estas culturas del periodo preclásico. Ya dijimos, a ver, ¿cuál es la cultura principal entonces del periodo preclásico? La Olmeca. La Olmeca. Así es, la cultura olmeca, que se desarrolló en lo que es en la región Costa del Golfo. En la región Costa del Golfo, y ya dijimos que tuvo 3 centros ceremoniales: Tres Zapotes, San Lorenzo y La Venta, que está actualmente en Tabasco. Y entonces esa es la principal civilización olmeca. Ellos se consideran la cultura madre porque ellos, como fueron, digamos, por decirlo así, no debe de existir estos términos, pero vamos a decir que fueron los más avanzados de su época, culturalmente hablando, y toda esta cultura, toda esta cuestión de crear los calendarios, esta cuestión de crear una numeración basada en un sistema de 20, o sea, un sistema vigesimal, se le atribuye a los olmecas. Y como restos de esta cultura se han encontrado no solamente entre Veracruz y Tabasco, sino en otras partes de Mesoamérica, se le considera la cultura madre, o sea que llevó esta cultura, la civilización, por así decirlo, o llevó su cultura a otras partes de Mesoamérica, y por eso se considera muy importante en el periodo preclásico. Ellos dejaron sentir su influencia en otros lados de Mesoamérica. Entonces, por eso son muy importantes los olmecas en esta época. Se consideran como los inventores de muchas cosas. Pero hay una característica muy importante de los olmecas. ¿Alguien sabe cuál es? ¿Qué cosas construyeron los olmecas? ¿Las cabezotas de piedra? Las cabezotas de piedra, efectivamente, las famosas cabezas colosales olmeca que miden hasta 3 metros de altura. Eran enormes cabezas. Muchos me han preguntado que qué significan esas cabezas. Bueno, lo que significan esas cabezas, no se tiene así exactamente la fuente primaria. O sea, las cabezas colosales en sí son una fuente primaria, ustedes lo saben bien, eso es un objeto arqueológico. Pero no se tiene otra información que nos digan qué significaban. Lo que sí podemos observar así a simple vista, pues, es que son retratos. Y quizás estos retratos sean de estos jefes, de estas tribus, de estas aldeas que ya se volvieron más complejas, más grandes, o un cacique, o sea, son los retratos de los gobernantes de esas aldeas de esa época. Es lo que se tiene hasta el momento, la interpretación. Ojalá algún día podamos saber un poco más de estas olmecas, porque pues muestras de escritura también dejaron, pero pues no sabemos descifrar esas escrituras, porque como sabemos no tienen estas, ¿cómo se llama? No tenemos la manera de saber qué idioma hablaban. Bien, entonces ellos construyeron grandes monumentos de piedra, ellos elaboraron estas cabezas colosales olmecas. Aquí está la entrada para ingresar a lo que es la zona arqueológica de La Venta. Se va a acabar esta sesión, regresamos y además cuando regresemos vamos a trabajar con el mapa, ¿de acuerdo? Y ya prácticamente con esto vamos a concluir la clase. Dijimos que también los olmecas no solamente estuvieron en Veracruz y Tabasco, sino que también estuvieron, por ejemplo, en Chalcatzingo, en Morelos, ¿ah? Y también en Guerrero, en Teopantecuanitlán. Y hubieron otras culturas. Por ejemplo, esta que se llama la cultura capacha, se estableció entre Colima y Jalisco. Ellos lo que hicieron fue elaborar estas vasijas extrañas, ¿verdad? Que se llaman los trífidos. O sea que si ustedes van allá a Colima y Jalisco y empiezan a excavar, y si se encuentran estas vasijas que tienen estas formas extrañas, este botellón que estamos viendo aquí, ¿ah?
están ustedes encontrando los restos de la cultura llamada Capacha. Entonces ya llevamos dos culturas, los olmecas y los capachas. Los olmecas pues son las grandes cabezas colosales y los capachas pues son estas vasijas extrañas, ¿verdad? Que se llaman trífidos. 1, 2, 3. O sea, 3 tubos, eso más o menos significa trífidos. O botellones también como este que estamos viendo aquí. Es algo muy raro en Mesoamérica. De hecho, es una cultura que tiene como unos 40, 50 años que apenas se descubrió. Y también tiene fechas muy antiguas que se han fechado, que prácticamente está a la par de los olmecas. Es la famosa cultura Capacha. Región Occidente, o sea que nos estamos viendo hasta la costa del Pacífico. Ahí se estableció esta cultura. La cultura San José Mogote, esa se estableció en Oaxaca y se cree que es pre-zapoteca o también zapoteca, porque acuérdense que en Oaxaca siempre estuvieron los zapotecas desde el preclásico hasta el posclásico e inclusive siguen existiendo en la actualidad personas que hablan el idioma zapoteco allá en Oaxaca. Entonces, una de estas primeras ciudades fue San José Mogote, que es del periodo preclásico. Y ya en el preclásico tardío, ya hacia el final, surge Monte Albán, allá en las montañas de Oaxaca. Entonces, aquí tenemos San José Mogote. Otra cultura muy importante que nadie, me extraña que no lo hayan visto en Aprende en Casa. Quién sabe por qué los que hicieron el programa no lo vieron, pero bueno. O no lo vimos porque al final ese tema no lo vieron a nosotros. Chupícuaro es otra cultura de Guanajuato. ¿Qué pueden observar de estas vasijas que estamos viendo aquí? ¿Qué colores tiene? Rojo. Rojo y amarillo. Y tiene figuras geométricas. amarillo. Muy bien. Entonces, cuando ustedes vayan a Guanajuato, ¿verdad? Empiecen a excavar y encuentran estas figuras que es toda roja y tienen figuras como tal. Esto quiere decir que ya en la época prehispánica o se pintaban el cuerpo o se ponían tatuajes, ¿sí? Estamos viendo, si vemos estas personas pintadas de rojo con diseños geométricos de color amarillo, esa es una cultura que se llamó la cultura chupícuaro, que está allá en Guanajuato. Y también es una cultura del preclásico, de las más antiguas. Y esa es la característica principal de esa cultura, que tiene estas vasijas de color rojo y tienen diseños de color amarillo. ¿Okay? Y en lo que es en la cuenca de México, estamos hablando en el centro, antes de que existieran los mexicas, mucho antes de que existieran los teotihuacanos, habían varias aldeitas alrededor de ese lago enorme que era lo que es el antiguo lago de Texcoco. Existieron varias aldeitas y una de esas aldeas muy importantes fue Tlatilco. Aquí estamos viendo varios esqueletos que se encontraron ahí en Tlatilco. En Tlatilco se encontraron entonces varios entierros de estos habitantes de estas aldeas que vivían en casitas como estas, ¿ah? Vivían en chocitas como estas. No se han encontrado obviamente estas chozas, pero sí se han encontrado estas plataformitas. Abajo de estas plataformas enterraban a sus muertos. Imagínense ustedes enterrar a sus difuntos abajo de sus casas. Bueno, así le hacían los tlatilcas. Enterraban debajo de sus casas a sus difuntos y ellos vivían en estas casitas de adobe. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos de esta forma? Porque hay vasijas, hay maquetas de cerámica que tienen esta forma de estas chocitas, por eso sabemos más o menos la forma y el material con que fueron construidas estas chozas. Las aldeas del preclásico eran entre unas 10 a 20 de estas chocitas, ¿sí? Para que se den una idea de cuántas personas vivían en estas aldeas, no eran muchas. Entonces, esta es la cultura tlatilca. Ellos eran muy buenos alfareros, o sea que hacían buenas piezas de cerámica. Y empezaron entonces a construir unas figurillas que a las mujeres les ponen unas caderotas que
probablemente signifique la cuestión de la fertilidad, ¿no? O lo que es la cuestión de conseguir mejores cosechas. Según los arqueólogos han nombrado a este grupo de figurillas como las mujeres bonitas, así les llaman generalmente a este tipo de cerámicas que son como de este tamaño. Entonces estas son las mujeres bonitas de Tlatilco. ¿Por qué esta tiene dos cabezas? No es que tenga dos cabezas, perdón, es una mujer y atrás trae el niño, lo trae cargando, por eso parece que tiene dos cabezas, ¿ah? Entonces, esas son las figurillas importantes de Tlatilco, las famosas figurillas de las mujeres bonitas. Y esta cultura se asentó en Naucalpan, en el Estado de México. Ahí se asentaron estas aldeas, las aldeas de Tlatilco. Y ya dijimos que en el sur de la Ciudad de México se estableció la cultura Cuicuilca, que como dijimos, construyó esta basamento en forma circular que parece como un pastelito, ¿ah? Más o menos así era la estructura de aquella época. Tenía una rampa de acceso y hasta arriba tenía un adoratorio. Es lo único que se han encontrado esto, y alrededor de este gran basamento pues se pusieron varias casitas. Es la cultura cuicuilca que se estableció al sur de la Ciudad de México. Y todas estas culturas ya empezaron habían establecido el juego de pelota, y también ya establecieron los primeros dioses, como el dios del fuego, ¿ok? Esto se dio sobre todo en Cuicuilco, ¿vale? Bien, en esta sección del video lo que vamos a hacer es cómo resolver este mapa, el mapa de las civilizaciones del preclásico mesoamericano. Como estamos viendo aquí, estamos viendo 1, 2, 3, 4, 5, las 6 regiones de Mesoamérica, ¿de acuerdo? En la región norte, por el momento no vamos a tener civilizaciones durante el preclásico. Y en el área maya ya se habían establecido algunos mayas, pero no los pusimos por el momento, porque las más representativas las vamos a encontrar en estas áreas, en el área de occidente, en altiplano y sobre todo en la costa del Golfo. En Oaxaca también vamos a tener San José Mogote, pero para la elaboración de este mapa vamos a ocupar estas tres áreas, estas tres regiones de Mesoamérica: occidente, altiplano y costa del Golfo. Lo que vamos a hacer es utilizar la parte donde dice sección para recortar. Vamos a recortar entonces esta, 1, 2, 3, 4, 5. Estas 5 imágenes las vamos a recortar y posteriormente habremos de ubicar estas 5 culturas principales del preclásico en lo que es en este mapa, ¿de acuerdo? Bien, vamos a recapitular un poco. Estamos aquí en Costa del Golfo. En Costa del Golfo, y estamos hablando del preclásico, ¿cuál sería la principal civilización mesoamericana? Si nosotros nos vamos a los recortes, estaríamos viendo que tendríamos esta pirámide circular, o bueno, este basamento circular. Estaríamos viendo esta vasija que tiene fondo color rojo con diseños de color amarillo, diseños geométricos de color amarillo, perdón. Esta cabeza colosal, olmeca, y esta vasija en forma de trífido. Efectivamente, ustedes seguramente se habrán dado cuenta que la cabeza olmeca, es la que iría aquí. Entonces, lo vamos a poner aquí. Vamos a pegar entonces aquí la cabeza olmeca y le vamos a poner aquí abajito o aquí arribita cultura olmeca, ¿de acuerdo? Así vamos a hacer con las otras civilizaciones. Entonces, en la región del altiplano central va a haber una cultura que se desarrolló en el municipio de Naucalpan. Si revisamos estas imágenes, ¿cuáles corresponderían a ese sitio que se desarrolló en Naucalpan durante el preclásico? Sería esta de aquí, la de las mujeres bonitas, que la elaboraron los de la cultura tlatilca. Entonces agarraríamos, esa imagen y la colocaríamos aquí y le pondríamos entonces cultura tlatilca, ¿de acuerdo?
Otra cultura que se desarrolló en el altiplano central durante el preclásico fue otra civilización importante que tenemos aquí abajo. ¿Cuál sería? Efectivamente, esta del basamento circular, que es Cuicuilco. Entonces agarraríamos esta imagen, perdón, la pegaríamos aquí y le pondríamos cultura Cuicuilco. Y nos faltarían las dos principales culturas del preclásico de Occidente, esta que está acá en Guanajuato y esta que se desarrolló acá entre Colima y Nayarit. Veamos primero la de Guanajuato. Nos quedan entonces dos imágenes. ¿Cuáles serían? Sería esta imagen y sería esta otra imagen de aquí arriba. Entonces, en Guanajuato, ¿qué cultura se desarrolló? Efectivamente, esta. La cultura Chupicuaro, que como vimos, sus vasijas, su cerámica es de color rojo con diseños geométricos de color amarillo. Esos son los dos colores que utiliza esta cultura que se desarrolló en Guanajuato en Occidente. Entonces lo estaríamos pegando aquí. Y por deducción, y porque nos queda el último, sería entonces esta vasija en forma de trífido. Muy peculiar este tipo de vasijas en esa zona para el preclásico sería entonces lo de la cultura capacha. Entonces, ¿qué haríamos? Recortaríamos esa esa imagen y la pondríamos aquí y le pondríamos cultura capacha. Y con eso estaríamos terminando nuestro mapa de las civilizaciones del preclásico mesoamericano. Como sugerencia, iluminemos entonces con sus respectivos colores las regiones de Mesoamérica y posteriormente peguemos las imágenes que acabamos de analizar para ubicar estas principales culturas del preclásico en la región en la que van. Y con esto estaríamos concluyendo el tema del día de hoy relacionado con el preclásico. Perdón, entonces muchas gracias. Eso sería todo por el momento y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias, cuídense mucho.